¿Les parece si comenzamos 10:10? Por mí está Mm. bien, ustedes me avisan. Sí, sí, para Ariel está perfecto, está muy bien para que vayan, para que haya más personas. Ahora están entrando bastantes personas, sí.
Bueno, creo que comenzamos. Buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario permanente, a la sesión del mes de marzo, del seminario permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales. En esta ocasión nos acompaña el maestro Ariel G. Ruiz Soto. Es analista de políticas públicas en el Instituto de Políticas de Migración, donde trabaja con el Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos y la Iniciativa para América Latina y el Caribe. Su investigación examina la interacción de las políticas migratorias en la región, que se extiende desde Panamá hasta Canadá, así como sus consecuencias previstas y no previstas para las poblaciones nativas y extranjeras. También analiza las tendencias demográficas en las regiones y los enfoques metodológicos para estimar la población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. El señor Ruiz Soto tiene una maestría de la Escuela de Administración de Servicios Sociales de la Universidad de Chicago, con énfasis en política de inmigración y provisión de servicios, y una licenciatura en Sociología de Whitman College. Es un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy, doctor. La ponencia del doctor Ariel es sobre la relación e impacto de la política migratoria de Estados Unidos, que pues sí, como sabemos, este fenómeno que estamos viviendo y que hemos vivido por muchos años es un fenómeno que no es específico de México, sino es un fenómeno regional que abarca diversos países, y me parece muy interesante. Creo que nunca habíamos tenido una opinión desde la perspectiva de Estados Unidos, que influye mucho, por supuesto, en todas las políticas que también se realizan en México. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. El micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos que nos escuchan y participan en esta conversación. Gracias por la introducción, en la presentación. Es importante abarcar en este espacio que lo importante para nosotros en el Instituto de Políticas Migratorias, que somos una organización sin fines de lucro que estudiamos investigaciones de migración en todo el mundo, es encontrar en cuál es la intersección que podemos encajar sobre las acciones de términos de política pública de migración y también las consecuencias de ella en la región. A mí me toca explorar en la región de Latinoamérica, especialmente en México y Centroamérica. Entonces, nuestro instituto se enfoca en esto, y lo que nos importa mucho en estos momentos es entender cómo podemos capturar ese momentum que existe, ese interés que existe en la región para poder avanzar las políticas migratorias en la región, y así de esa manera establecer un mejor sistema para gestionar la migración en la región de la manera que sea un aspecto positivo para todos los participantes, pero también que tenga un poco más de apoyo de cada país, y también que tome muy en cuenta las necesidades de los migrantes, que al fin del día son exactamente la unidad más afectada por ese tipo de movilidades o de flujos. Como bien lo hemos mencionado, mi presentación se va a enfocar en la relación y el impacto de la política de Estados Unidos en México, pero también quisiera quizás desglosar un poco más en un momento lo que significa la relación, y qué significa poder desglosar cuándo uno empieza a afectar a la otra, o cuándo son quizás separadas las acciones que hemos tomado en estos gobiernos de México y de Estados Unidos en la última década quizás. No voy a poder abarcar todo lo que expande la relación de Estados Unidos-México en esta ocasión, pero sí quisiera tocar algunos puntos muy temáticos, y quisiera empezar con este tipo de marco de presentación. El primero sería hablar sobre la evolución de las políticas migratorias en México y en Estados Unidos, entender un poco más cómo se ha llegado a este punto, pero también enfocarnos un poco más en qué significan estas condiciones para la administración del presidente Biden en Estados Unidos, y cómo quizás eso puede alentar o apoyar esfuerzos en México también. Yo entiendo que ustedes han tenido esta serie muy importante de conversaciones, y entiendo también que en panelistas del pasado también no han podido quizás tocar, pero me interesaría un poco más poder entender y conectar estas dos ideas.
El tercer punto es mirarnos en algo quizás lo más práctico que hemos visto en este momento en Estados Unidos, que tiene que ver con las personas que se identifican como Dreamers o que tienen el programa, que son participantes del programa de DACA, que es el programa de acción deferida para personas que llegaron a Estados Unidos como menores de edad, pero no es tanto por la población en sí, sino más bien por lo que significa en el término de las políticas públicas que podemos ver en la región y cuál ha sido el interés de México en este tipo de consideración. El último punto es entender un poco más, abarcar un poco más afuera, quizás como lo hemos mencionado, que no solamente esto que estamos viviendo en este día es importante para México, pero también para la región, que en el Instituto de Políticas Migratorias en MPI abarcamos de Canadá a Panamá y queremos entender qué tipo de rol juega cada país, cuáles son las ventajas, cuáles son las capacidades, cuáles son los límites de cada gobierno y de esa manera poder entender un poco más lo que se puede explorar. Ahora, antes de que empiecen en cada uno de estos 4 puntos, me voy a enfocar la mayoría de mi tiempo que tengo para esta presentación con ustedes en el primero y en el segundo punto. El tercero y el cuarto lo voy a mencionar, pero quizás podemos en el diálogo con ustedes después de que termine mi presentación, en realidad entender un poco más de cuál es lo que más les interesa para así poder tomar un poco más un poco más exacto, saber un poco más de qué les puedo apoyar a ustedes. Mi intención es de mantener esta presentación a menos de 35 minutos, un poco antes si posible, para que tengamos bastante tiempo para poder tener un diálogo amplio con ustedes. El primer punto, empezando eso, es la evolución de las políticas de migración migratorias de México y Estados Unidos, y quizás el punto de dónde empezar es entender cuál ha sido el impacto que ha tenido la migración irregular en el término de políticas migratorias en la región y por qué Estados Unidos lo ha tomado de esta manera tan importante y de manera cíclica en los últimos años, que ha afectado en realidad la relación que hemos tenido con México, que Estados Unidos ha tenido con México y en realidad la diferencia en que hemos tenido con otros países también. La primera gráfica que tienen enfrente de ustedes nos menciona algo, para mí me enseña algo muy importante. Primero, que desde que el 2014 la migración en la región ha cambiado de manera muy importante a ser más de personas centroamericanas, menos mexicanas, y en los últimos 3 años, de hecho, más personas de otras partes del continente y también de otros continentes que han llegado al país. Me refiero a las personas que me imagino que conocen muy bien ustedes la situación, por ejemplo, con las personas de Haití, pero también de Cuba y de otras partes del mundo. Esta gráfica refleja las detenciones que hemos visto en la frontera México-Estados Unidos desde 2008 hasta el momento. Y lo que pueden ver es que la barra azul que tiene abajo es la barra de mexicanos, la población mexicana que puede entrar o que intentó cruzar la frontera. Y luego las otras barras un poquito de color rojo en mi pantalla, verde, morado y azul bajito, son las de otras nacionalidades. Lo que se puede o quisiera recalcar en esta gráfica es que en el 2014, especialmente 2013-14, hubo un pequeño apunte basado en la migración, el flujo migratorio de menores de edad de Centroamérica, principalmente de El Salvador. Luego vimos un apunte otra vez en el 2019 y 2018, pero 2019 la primera, que fue debido no solamente a las caravanas migrantes que hemos visto y que ustedes, me imagino, han tenido contacto en Chiapas, pero también a otros flujos migratorios que empezaron a incluir más a personas de otros países. Y lo importante, lo vamos a mencionar en la siguiente gráfica en un momento. El tercer apunte, quizás lo que demuestra esta barra del 2021, es que aún el año pasado, este año fiscal de Estados Unidos, hubo un máximo histórico en las detenciones en la frontera México-Estados Unidos, incluyendo de mexicanos, pero también muchos más personas de otras partes, de otros países. El cuadro, el rectángulo azul bajito aumentó de manera drástica. Es importante recalcar que desde el 2019, 2020, 2021, la pandemia y otras herramientas de control migratorio que ha implementado Estados Unidos han cambiado cómo entendemos los flujos. No se quiere decir que una persona ha sido
existe la posibilidad de que una persona haya intentado entrar al país más de una vez y por eso no se refieren estas cifras a personas que han entrado al país y que se han quedado, más bien a personas o eventos de personas y movilidades que hemos visto en la frontera. Pero lo importante de 2014, 2019 y 2021 es que en cada uno de esos puntos existió una presión de Estados Unidos para que México hiciera más control migratorio de una manera directa o indirecta. Y de hecho vimos, como lo mencionaremos en un momento, dio a cabo ciertos acuerdos para que México pudiera enforzar su control migratorio y de una manera muy, muy importante. Quizás la hemos visto y muchos de ustedes saben las amenazas del presidente Trump sobre poner impuestos en las importaciones o exportaciones de México, pero existen también otras que vamos a mencionar. Entonces, esa es una. La segunda es del lado mexicano. Los datos que ven ahora ustedes son los mismos, detenciones o presentaciones, si lo queremos decir, de migrantes que transitaron por México de manera irregular, también de 2014 al 2021, y pueden ver que aunque hubo un poquito de diferencia, porque son años de calendario y los otros son fiscales, se ve el mismo repunte, el sube y baja que hemos visto en el 2015, el 2019 y el 2021. ¿Y por qué es interesante esto? Es porque en el 2015, cuando durante el presidente Obama insistieron en que México pudiese apoyar más a controlar los flujos migratorios, especialmente en el sur de México, se estableció el programa Frontera Sur, que me imagino que muchos de ustedes conocen bien. En el 2019 se estableció el acuerdo, declaración conjunta de México y Estados Unidos, para hacer más sobre migraciones regulares y ordenadas en México. Y en el 2021 hemos visto otro acuerdo entre el presidente Biden ahora y México. Lo que quiero decir con esto es que presidentes demócratas y republicanos en Estados Unidos han respondido de la misma manera a los flujos migratorios irregulares en la frontera México-Estados Unidos y buscado apoyo del gobierno mexicano para poder limitar, controlar, manejar, gestionar el flujo que puede pasar por México. Y eso es muy importante entenderlo un poco más en las siguientes fichas que tengo acá. Ahora, otro aspecto muy importante de esto es que no solamente han cambiado los flujos en el término de nacionalidades, de que hemos visto por Estados Unidos o que busquen llegar a Estados Unidos, pero también en la composición del núcleo familiar de las personas que buscan migrar por México y a Estados Unidos. La misma barra del 2012 al 2022, años fiscales de Estados Unidos, y la barra de azul, color azul en mi pantalla, se reflejan los miembros de familia que estaban siendo detenidos en la frontera México-Estados Unidos. El rojo es menores no acompañados y el verde, o verde bajito, es adultos. Y lo que vamos a entender es que en 2012, en realidad, menos de 10% de las personas que estaban siendo detenidas en la frontera México-Estados Unidos eran miembros de familia o menores no acompañados. Como vamos viendo el tiempo pasando, en el 2015, en el 2014 fue cuando hubo ese resalte, especialmente de menores de edad de El Salvador. En el 2019 vimos que casi 56% de esas personas eran miembros de un núcleo familiar y 9% de menores de edad. Y ahora estamos un poco más bajos otra vez en el 2021, en 2022, pero en parte tiene que ver mucho por el cambio tan drástico que se ha dado en el control migratorio en la región. Me refiero no solamente en México, pero también en Guatemala, que pienso que es aquí un aliado, un socio muy importante en cómo hablar de estos temas. Disculpen. Y también en El Salvador. Entonces aquí no solamente han cambiado el volumen, sino también la composición de los flujos. Quizás lo último en términos de cifras que les quisiera compartir es que también la nacionalidades de personas migrantes ha cambiado en una manera muy importante que quizás no muchos de nosotros en Estados Unidos ni siquiera, hemos platicado suficiente y entendido suficiente. Hemos visto que, por ejemplo, las personas venezolanas en el 2022 ya han alcanzado 59,000 detenciones en la frontera México-Estados Unidos. Eso es un número significativamente más alto comparado al 2019 al 2020 y aún con ciertas duplicaciones es un cambio súper importante para la administración de Biden y por eso también para la administración del presidente López Obrador. En 2021 el grupo o la población más grande que hemos visto con cifras más altas en la frontera México-Estados Unidos fueron las personas de Brasil.
Ahora, esas personas no necesariamente son personas que han vivido en Brasil por mucho tiempo, pero en realidad se refieren a personas que nacieron en Brasil, de usualmente hijos, padres de Haití, padres de migrantes de Haití. Entonces, 57,000 número de personas que fueron detenidas de Brasil en la frontera norte del país, en la frontera norte de México. Cuba fue el grupo más amplio en el 2020, cuando estuvo la pandemia, aún los números no cambiaron mucho, y antes de eso fue en 2019 fue Brasil, aparte de, obviamente, Salvador, Guatemala, Honduras y los demás. Aquí refleja algo muy importante, quizás la siguiente etapa de esta relación, que ya empezamos a ver cambios en México, por ejemplo, cuando México empezó a imponer restricciones de visa o visado para personas de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, por base de este tipo de flujos que hemos visto. También cabe recalcar, ustedes también en Chiapas, que en Tapachula, entendiendo que al mismo tiempo que hemos hablado de estos flujos irregulares, quizás no siempre son la mejor manera de entender lo que sucede, ciertamente porque existe un flujo de personas que buscan asilo o refugio en México para poder quedarse, o si no, algunos de ellos para poder seguir transitando por el país. Los flujos de solicitudes de migración de refugio en México, me imagino lo conocen ustedes muy bien, han incrementado de una manera impresionante. Para mí no hay otra palabra como ponerlo, pero impresionante, porque hemos visto que si antes en el 2013 había quizás 3 o 4 mil solicitudes, llegamos al año 2019 cuando había en total casi 71,000 solicitudes. Pensamos que en el 2020 iban a bajar por lo de la pandemia, pero ahora hemos visto un repunte muy importante y ya hemos pasado, y Comar dice que han recibido más de 131,000 solicitudes de refugio. Lo que hemos visto, no están en esta gráfica, pero hemos visto que la tendencia sigue a la alza en el 2022 y que quizás algunos cambios algunas cosas están cambiando, como la composición, más personas de Honduras, más personas de Haití, pero también personas de otros países como el continente de África, que serían importantes entender cuáles serían sus posibilidades e interés de quedarse en México. Para retomar lo que había mencionado en términos de cómo ha cambiado esto evolucionando la relación México-Estados Unidos, especialmente las políticas mexicanas, tenemos que resaltar tan siquiera 4 puntos. El primero es que en junio de 2019, a respuesta de la tendencia y las amenazas del presidente Trump, se hubo el acuerdo México-Estados Unidos para establecer una presencia permanente en la frontera de Guatemala, de México, y también para activar la Guardia Nacional. Me imagino que ya lo conocen ustedes también bien. Y eso ha llegado a un sistema de control migratorio muy diferente, quizás todavía no completamente en toda parte de la frontera, pero sí importante. El segundo punto es que México empezó a instituir o a establecer visados o requisitos de visado para Ecuador en septiembre de 2020, justamente cuando en Ecuador los flujos de Ecuador estaban incrementando, basado en las figuras de Estados Unidos. En Brasil en diciembre, Venezuela en enero, acabamos del mes pasado, y eso tiene mucho que ver con la manera en cómo Estados Unidos puede responder a los flujos migratorios con sus herramientas que vamos a platicar en un momento, como Quédate en México, el título 42 y los demás. Pero no es sorpresa que México haya podido entender este tipo o implementar este tipo de visados, porque ciertamente también es en el interés de México entender cómo puede manejar mejor los flujos de estas personas de estos países que usualmente viajaban por avión al país y de ahí podían tratar de buscar entrar a Estados Unidos de manera irregular. El tercer punto es la más reciente declaración conjunta de México-Estados Unidos, y esto lo importante para mí, que me llamó mucho la atención, es que México empezó a implementar control y verificación en ciertas partes del país. En el istmo entre Oaxaca y Veracruz, en Chiapas también, que claro que Chiapas siempre ha sido un punto importante, pero también al interior. Monterrey ha ya sido otro nivel, otra región muy importante de término de control migratorio. Y 43%, si no lo mencioné antes, de las personas que fueron detenidas migrantes en México ocurrieron entre agosto y octubre, solamente 3 meses del año pasado, que eso es nunca antes visto en términos de nuestro análisis de los datos. O sea, específicamente México elevó
su control migratorio en esos meses, porque en ese momento también estaban llegando más personas a la frontera de Estados Unidos-México. El último punto que voy a dejar aquí es que más personas de México también han colaborado en la expulsión de personas centroamericanas a Guatemala en colaboración con Estados Unidos, y eso no solamente ha sido controversial, pero también ha enfatizado que está cambiando la relación en cómo poder retornar o repatriar a gente de diferentes países a otro país que no es el de ellos. Por ejemplo, a personas de Honduras o El Salvador al país de Guatemala. Eso lo podemos hablar en unos momentos. Solamente aquí en esta figura voy a recalcar, para no tomar mucho tiempo, los puntos más altos en el 2019 fueron cuando se estableció el acuerdo entre México y Estados Unidos, en 2019 bajo la presión de Estados Unidos. En el 2021 fue en septiembre, octubre, cuando se dio básicamente meses después, cuando se dio la llegada de personas de Haití a la frontera México-Estados Unidos, pero también cuando empezamos a ver más personas de Ecuador, de Venezuela llegar, y nicaragüenses también, de hecho, llegar hasta a la frontera México-Estados Unidos. Entonces existe ese tipo de reacción. La primera reacción de los dos gobiernos es control, segundo, protección, quizás en la manera de comer, y entender cómo siguen las relaciones entre ellos. Algo que sí, y esto es un punto importante que quiero recalcar con ustedes, se puede decir que en los últimos años la política migratoria mexicana ha evolucionado en base a la presión de Estados Unidos. Pero algo que ha cambiado y que no ha cambiado en Estados Unidos, de hecho, un avance importante en México ha sido la reforma a la detención de menores migrantes en México. Y esto no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía la persona que se detiene en la frontera menor, la persona que se detiene en la frontera de Estados Unidos-México, tiene que ser o puede ser detenida por sí sola o con sus familiares en un centro de detención. En México, tan siquiera en papel, ya no es ese el caso. La reforma prohíbe la detención de menores, canaliza a esas personas y sus familiares al DIF, y hace que las personas, que la Procuraduría para los Menores y Adolescentes determine cuál es el mejor interés del niño o niña en este caso, y de ahí entender un poco más cuál sería la ruta más efectiva para ellos. Por último, ofrece una visa por razones humanitarias, que quizás es una respuesta incompleta, pero pensamos que una respuesta buena para entender un poco más qué es lo que puede pasar con esas personas. Esto lo quiero recalcar, es lo que existe en la reforma. Claro que hemos visto y hemos entrevistado a muchas personas en México que nos han dicho que en realidad la reforma no se ha implementado de una manera uniforme, y que de hecho muchos menores en estos casos a veces siguen siendo detenidos en centros de detenciones, o si no, son simplemente dejados pasar por el INAMI y por otras agencias porque no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento de cómo apoyarles. Entonces, no solamente, y creo que muchas de las políticas mexicanas suelen ser así, no solamente la reforma es importante como escrita, pero también como se ha implementada. Esto es importante porque no existe algo similar en términos de este momento en Estados Unidos. Veo que el tiempo, voy un poquito atrasado con el tiempo, entonces voy a pasar un poco más sobre estas fichas y vamos a quizás regresar a tomar sus preguntas al final. El primero es que en esta siguiente sección, las expectativas de cómo encaja ahora el presidente Biden en esto, es que él llegó a esta conversación con México y Estados Unidos con 4 puntos importantes. El primero es establecer un camino de la ciudadanía para la población inmigrante indocumentada, su mayoría siendo mexicana en Estados Unidos. El segundo es un compromiso para ampliar los canales de refugio y asilo para personas en México o personas mexicanas y también de otras poblaciones en Estados Unidos. Proteger a las personas que se identifican como dreamers, familiares y también trabajadores en agricultura, y también revisar el programa de protección temporal, se llama TPS en inglés, que es para personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Disculpen, para personas de El Salvador y Honduras, no todavía Guatemala, pero sí se ha buscado cómo ampliar ese efecto. Y el último punto es enfrentar las causas de migración irregular. Y esto es un punto quizás un poco controversial, no solamente porque es un poco difícil de entender, pero también porque tiene mucho que ocuparía mucho tiempo para poder ser implementado de la manera que se merece.
Algo que se tiene que entender en términos de la política migratoria en Estados Unidos es que cualquier tipo de legislación tiene que pasar por el Senado y por la Casa de Representantes. En este momento, en un momento político en Estados Unidos, en realidad es muy difícil ver un evento como estos, una legislación o propuesta como esta que pudiera pasar por el Congreso, ser firmada por el presidente Biden, porque no existen el favor suficiente para poder apoyar a la familia o a las familias migrantes que tanto se ha abarcado en Estados Unidos. Y especialmente porque no tienen el apoyo de muchos del mismo Partido Demócrata, que todavía no tienen ese tipo de narrativa o de tipo de perspectiva en sus congresos, en sus distritos de Congreso. El segundo es que existió en un momento un proceso que se llamaba como reconciliación, en el cual se podía quizás sobrepasar esa necesidad de tener tan siquiera 51 senadores en el Congreso para poder pasar un tipo de ley. Y entonces es básicamente un proceso afuera de ese proceso principal, pero hemos visto que los demócratas no han tenido tampoco el apoyo en esta persona que se le dice en español, en inglés parliamentarian, en español le puse parlamentaria, que tiene que ver la regla del Senado en cómo poder añadir una propuesta de ley a el presupuesto del país. Hasta este momento se ha negado ya 3 veces ese tipo de iniciativa, lo que ha hecho más difícil poder pasar algo más importante. Aparte de eso, no existe en realidad una manera de cómo cambiar la motivación en Estados Unidos sobre esto. Esto ya lo comenté, de lo que hemos pasado. Han tratado de cambiar, han tratado de quebrar los grupos que pudieran ser afectados por una reforma migratoria, por ejemplo, una regulación de estatus en diferentes grupos, pero ninguno de ellos ha podido pasar porque se ha determinado por la parlamentaria que no es suficiente, que su alcance sobrepasa los límites del presupuesto y que no sería suficiente o hábil para las personas poder ajustar su estatus por esa manera. Me enfoco tanto en esto porque, en este caso del Congreso en Estados Unidos, porque la dinámica, si bien ha sido tanto en la frontera con México, Estados Unidos, y por eso la respuesta, la presión a México para hacer más, hemos visto las consecuencias que ha tenido eso. También se ha visto una motivación en paralelo con abordar y trabajar con los gobiernos de los países de origen en Centroamérica. Estas dos áreas de enfoque son las que se requieren para poder avanzar algo importante en términos migratorios en Estados Unidos, lo cual no se puede hasta ahora. Y hasta que no se reconcilien esas dos oportunidades, en realidad estamos en el mismo ciclo de no ver o entender que se puede salir. Hay personas en el Congreso que se enfocan en solamente las personas que están en Estados Unidos, y hay personas pues, usualmente los republicanos, que se enfocan en los flujos migratorios. Entonces, hasta que haya una manera de poder acoplar esas dos prioridades, estaríamos en este mismo ciclo de ver lo que sucede. Lo que ha pasado en la frontera es que hemos visto más explosiones debido a este tipo de stalemate, de este tipo de desacuerdo en el Congreso. Hemos visto que estos programas más administrativos han empezado a ser más y más parte de la dinámica México-Estados Unidos. Las expulsiones que empezaron bajo el presidente Trump en el 2020, el reglamento se llamaba Título 42, que significa que son expulsiones de Estados Unidos para México o otros países por razones de salud y por la pandemia, empezaron en marzo y hasta este momento continúan. Hemos visto en conversaciones con la Casa Blanca y otras entrevistas que quizás esto puede ser algo que vaya a cambiar en los siguientes meses. El segundo programa y quizás más familiar para todos ustedes es el de Quédate en México, el conocido Migration Protection Protocols, que es bajo orden de la Corte Suprema en Estados Unidos. Se tuvo que reanudar hace unos meses para poder empezar otra vez. El presidente Biden quiere terminar el programa, pero obviamente se refiere en cómo poder terminarlo, o sea, cuál es el proceso que se tiene que hacer para poder terminar ese programa. Aproximadamente, en nuestro cálculo es que aproximadamente hay 68,000 inmigrantes que han sido inscritos en el programa y que de ellos 32,000 han sido repatriados a sus países de origen. O sea que aún buscando cómo poder entrar a este programa que les ayuda a las personas
continuar su caso de asilo o refugio en Estados Unidos, la mayoría de ellos en realidad tiene un resultado negativo para poder quedarse en Estados Unidos. Solamente 700, alrededor de 700 han podido recibir algún tipo de protección y todavía faltan 27,000 casos sin ser resueltos. Volver a reanudar el programa, y entiendo también con el apoyo del gobierno de México, va a ocasionar que este programa siga siendo siga habiendo esta demora en el tipo de personas que pueden entrar y también cuánto tiempo pueden ajustar su estatus, prácticamente haciendo que las personas tomen más y más tiempo esperando en México, en la frontera México-Estados Unidos. Lo que hemos visto ahora en términos de cómo se ha afectado este programa de Quédate en México es que se está aplicando a las nacionalidades de personas que no son usualmente, a las que no son sujetas al título 42. Entonces el título 42 y el Quédate en México han sido como herramientas complementarias a las personas que pueden ingresar y no al país. En el último que hemos visto, los últimos dos que hemos visto es que en este momento, aún si quisiera Estados Unidos abrir y expandir su sistema de asilo y refugio, tiene en este momento 1.4 millones de casos de asilo que todavía están atrasados y pendientes en el tribunal, diferentes tribunales de migración en Estados Unidos. Entonces estamos empezando que lo que significa esto es que cualquier nuevo monto de solicitudes de refugio van a ser en adición a la 1.4 millones que falta. Y ese es un problema sistemático en Estados Unidos, también en México con Comar, pero en Comar todavía en menos magnitud. Esa es la respuesta que hemos visto hasta el momento. Me voy a enfocar solamente brevemente en alternativas y soluciones. Quizás si quieren en el diálogo podemos regresar a lo que les interese, pero en el término más importante que hemos visto en México, bueno, en la relación México-Estados Unidos, ha sido el enfoque en poblaciones que son quizás más entendidas o percibidas como poblaciones más fáciles de apoyar por republicanos y por demócratas. Y el caso ejemplar son las personas que son consideradas Dreamers. Las personas que llegaron a Estados Unidos de menores de edad y que llevan ya en Estados Unidos décadas sin ir, por ejemplo, a México o a otro país. En Estados Unidos, la mayoría de los 11 millones de personas indocumentadas en el país, y quizás indocumentadas ya no es la palabra correcta porque muchos tienen documentos, aunque son temporales, pero personas que están en estatus irregular en Estados Unidos, la mayoría de ellas son 87% de ellas no tienen ningún estatus legal, 4 de ellas tienen un permiso para trabajar, que es la EED, 3% de ellos tienen TPS y 6% tienen DACA. El programa de DACA nuevamente fue establecido en el 2012 por el presidente Obama para poder apoyar a estos menores de edad. Más aparte, la migración, la población inmigrante en Estados Unidos tiene muchos diferentes estatus. 28% de ellos, de esos migrantes en Estados Unidos, tienen una green card, un estatus permanente legal, y 44% de ellos son ciudadanos naturalizados en Estados Unidos. 4% son estudiantes o tienen algún tipo de visado que les deja estar en Estados Unidos por más de un año. Pero en realidad estamos hablando de solamente 23% de toda la población migrante a la cual se le podía apoyar por este tipo de personas, y de ellos una minoría que son las personas que tienen DACA. Algo importante, y disculpen que la figura aquí está en inglés, es entender que la mayoría de las personas que aún son menores de edad en Estados Unidos tienen un padre indocumentado. 27% de hecho de ellos tienen un padre indocumentado en el país, y por eso se ha visto una agenda que no solo involucre a sus hijos o a ayudar a los hijos, pero también a los padres de menores que tienen y que por ser nacidos en Estados Unidos o por tener algún estatus legal tienen acceso a derechos y beneficios que también se les enfoca mucho en esta parte de la ley. ¿Dónde están? Simplemente un muy breve mapa para entender dónde se encuentran las personas mexicanas en estatus irregular en Estados Unidos. La mayoría de ellas están en California, que es el estado que está hasta la izquierda, bueno, depende de su pantalla, en la costa del Pacífico. Texas, en Illinois, en Chicago y Nueva York también existen. Estamos viendo un poco más de movilidad en la población inmigrante indocumentada al sur del país. Estados como Georgia, en la ciudad de Atlanta, en Miami, se ha visto un aumento en la población indocumentada, pero
en realidad la mayoría de las personas siguen estando en los estados que llegaron desde el principio ya de décadas atrás, incluyendo en Los Ángeles, en el área de San José, de San Francisco, en Texas es Houston, Dallas, y también en áreas de la frontera, por ejemplo, el valle donde se encuentra Laredo, Nuevo Laredo, y también otras partes del país, por ejemplo, como El Paso. Entonces, ahí está un mapa de cómo y dónde están las personas y por qué es tan importante para lo que voy a llegar aquí, en este caso a México, tomar un rol importante en cómo poder apoyar a ciertas iniciativas en Estados Unidos, aun si son propias de otro país. DACA, ya lo mencioné, es un programa muy pequeño para personas que llegaron aquí como menores, es de 2 años y les ayuda a las personas que puedan trabajar legalmente en Estados Unidos, les ayuda a tener protección contra deportación y tiene ciertos requisitos que en realidad es una población que cada año empieza a disminuir y disminuir porque todos tienen que haber entrado antes del 15 de junio del 2012. Entonces, entre más tiempo pasa, la población se hace menos y menos y al final calculamos que son una población realmente pequeña. De esas personas que tienen DACA, 81% son mexicanas. Es un programa que en realidad ha afectado más a mexicanos. Después le sigue El Salvador y Guatemala y Honduras, pero en porcentajes muy menores al mexicano. Y la razón por que otra vez recalco esto es porque es una población de ser regularizada, de si se pudiera ser regularizada, tendría un impacto directamente a la política y también al interés de México en este país. Recordemos, por ejemplo, bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que hubo un interés de establecer maneras para que las personas que pudiesen calificar por DACA o que se consideren Dreamers, pudieran regresar a México para poder contribuir sus esfuerzos y sus talentos al país. Brevemente, los números donde se concentran estas poblaciones en el país. California lo mencioné, Long Beach, New York, Dallas, Houston, Chicago. Usualmente son áreas generalmente bien establecidas ya por tiempo atrás. Esta gráfica que ven aquí, lo que enseña es que la población que calificaría para este programa de DACA ha bajado y sigue disminuyendo desde el 2018, cuando el presidente Trump decidió 2017, aplicando el 2018, ya no renovar los permisos de nuevas personas que requieren o pudieran ingresar al programa de DACA. Solamente una renovación existe para las personas que ya lo tenían antes y por eso ven ese flujo menor cada año bajando y bajando en las personas que son establecidas en este programa. Quizás por último para esta sección voy a mencionarles que aparte de las personas que tienen DACA o las personas de estos Dreamers, que son un interés importante para republicanos y demócratas en el país, igual que el gobierno de México, también existen otras poblaciones que quizás puedan beneficiarse de una reforma migratoria en el futuro. Y esas son personas que trabajan en agricultura, personas que sean consideradas como trabajadores esenciales, y eso es un término un poco más controversial porque entonces tenemos que entender cuáles ocupaciones y trabajos son esenciales y cuáles no, y eso ha cambiado. Y también personas que tengan un familiar nacido en Estados Unidos o que tenga un estatus estadounidense. Dependiendo en la gráfica, lo que pueden ver en la mano derecha es nuestro estimado del número de personas que pudiesen calificar para un tipo de propuesta legislativa que les cubriera. Si solamente hablamos de personas que son Dreamers, esas personas que llegaron como menores a Estados Unidos, nuestro estimado es que entre 1.7 millones a 2.9 millones podrían beneficiarse de un estatus legal. Si hablamos solamente de personas que son consideradas trabajadores esenciales, estamos ahora en un rango de 1.1 millones a 5.6 millones de personas. Si nos enfocamos solamente en personas que trabajan en en el sector agrícola, es 1.2 millones y después pueden ver cómo bajan un poco más los números, dependiendo en qué población hablamos. Esto lo tiene muy en mente el presidente Biden y han tratado en el Congreso formar un rompecabezas de cuáles son las poblaciones que pudiesen, por ejemplo,
obtener un apoyo favorable de los republicanos para poder apoyarlas. Pero en este momento, como les mencioné antes, todavía no existe ese tipo de compromiso entre los dos partidos de Estados Unidos. Estos son otros ejemplos, no los voy a platicar en este momento, no es que tengan preguntas. Este es otro tipo de diferentes propuestas legislativas que hemos visto, diferentes nombres en los últimos años y por qué o cuáles serían los números. Como les mencioné, el límite que hemos calculado es que 3.6 millones de personas podrían calificar por estas propuestas, pero obviamente hay propuestas que son tienen más restricciones y calificarían a menos personas. Bueno, para concluir, quisiera platicar sobre consideraciones que serían importantes entender entre nosotros y empezar el diálogo con ustedes. Primero es entender que aun cuando tanto depende en la respuesta México-Estados Unidos en control migratorio, existen oportunidades de movilidad regional y de acuerdos importantes para avanzar un sistema de mejor gestión migratoria en la región. O sea, no solamente se puede seguir trabajando en manera bilateral, como lo hemos desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo cómo lo vemos, hecho ya de muchos años para atrás, pero tenemos que hacer un poco más de un plan y una solución regional. Hemos visto que en el pasado Estados Unidos ha hecho acuerdos bilaterales con Guatemala, con El Salvador y Honduras sobre refugio y asilo. Estos fueron terminados por el presidente Biden porque él lo consideraba, su administración lo consideraba como una manera de deshacerse de la responsabilidad que le toca a Estados Unidos de estas personas que pueden llegar a buscar refugio en Estados Unidos, pero no todo es necesariamente son esfuerzos que no tenemos que hacer. Algunos de ellos, de hecho, yo diría, son quizás importantes o posibilidades para el futuro. Quizás no para ahora, porque ninguno de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, tienen la capacidad para tener un programa de protección, pero sería importante que en el futuro lo tuvieran. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el flujo migratorio sigue cambiando y entre menos sea el flujo de Centroamérica, más va a ser la importancia que también Centroamérica tenga oportunidades de protección para personas de ciertas condiciones. No me refiero a todos, pero a algunos. El segundo punto se refiere a acuerdos entre Centroamérica de movilidad libre que han tenido desde 2004. Se llama el convenio de movilidad, usualmente es como lo mencionan los países, y es el convenio entre el cual las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden viajar sin visa a sus países de cada uno a otro país. Pienso que es importante retomar esa conversación y quizás expandir el alcance para que más países puedan tener este tipo de movilidad temporal para poder quizás disminuir la presión en flujos irregulares. Tenemos que hablar y quizás podemos hablar con ustedes sobre cómo y cuál serían ese tipo de casos. En México y en Chiapas, por ejemplo, tenemos mucho, en particular con la visa de trabajador fronterizo. Que es para personas de Belice y de Guatemala. El tercer, quizás importante acuerdo aquí que hace nuestra región muy llamativa es que México y todo Centroamérica es signatorio a la Declaración de Cartagena. Y de hecho esta declaración nos otorga una presentación de protecciones más amplia que aún en Estados Unidos. Y pienso que tenemos que entender cuáles podrían ser las oportunidades para apegarnos más a esa declaración para poder otorgar mejor y más protección a las personas que lo necesiten y para entender cuál es en realidad el alcance de los gobiernos en conjunto. En este momento es difícil, aún si tuviese Estados Unidos completamente la capacidad para poder ayudar a las personas que requieren protección, yo lo veo muy difícil porque no va a ser factible en términos operativos y porque también no va a ser favorable en términos políticos en Estados Unidos. Entonces tenemos que entender qué otros países, Canadá, México, quizás Costa Rica, pueden hacer para también poder proveer protección para las personas que la necesitan. Tenemos la oportunidad, lo vimos hace el año pasado, lo vimos cuando la cumbre de líderes norteamericanos en
en la segunda mitad del año pasado fue entre México, Canadá y Estados Unidos. De hecho, fue a mi parecer, una conversación muy productiva, aunque quizás todavía falta dar seguimiento a algunas cosas. Cuando los presidentes de esos países se reunieron, acordaron, entre otras cosas, establecer un marco legal para favorar e incrementar las opciones de migración regular ordenada entre los países de origen. Me refiero a Centroamérica. Pero todavía no hemos visto ni de parte del presidente López Obrador ni de parte del presidente Biden exactamente cuáles serían esos componentes fundamentales para este tipo de marco legal regional en este país o en esta región. Vamos a ver que existe la cumbre de las Américas en junio, va a ser en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, de hecho, y esperamos que este sea uno de los puntos más importantes que va a movilizar a México, a Canadá, pero también a otros países en Centroamérica, a poder entender cuál es el siguiente paso que pueda hacer de colaboración entre ellos. Y tengo algunas ideas, pero por ahora lo voy a dejar así. Para nosotros, al final del día, lo que se requiere en una estrategia colaborativa de gestión migratoria son 4 o 5 puntos esenciales. Primero, tenemos que trabajar entre México y Estados Unidos, también Costa Rica, Canadá, en crear mejores mecanismos de empleo temporal. Soy una de las primeras personas que entiende que estos tipos de mecanismos de empleo laboral temporal no son la solución y que de hecho tienen muchos problemas. Pero y muchos de ellos, algunos tienen que ser problemas basados en derechos, violaciones a derechos laborales. Pero también tenemos que entender cómo podemos mejorar los que existen o cómo podemos adaptar a nuevos que se pueden hacer. Por eso me refería antes a la tarjeta de trabajador fronterizo México con Guatemala. El segundo de los temas que pensamos que es fundamental es profesionalizar cómo implementamos controles migratorios en la región. ¿Cuál sería el rol, si es que la Guardia Nacional va a seguir siendo una parte fundamental, por ejemplo, de la respuesta al control migratorio en México? ¿Cuál sería la manera de hacer su proceso más transparente, con más supervisión y entender cuáles serían las etapas que se pudieran hacer un tipo de auditoría o algún tipo de seguimiento para entender cómo ha cambiado en el futuro y en el campo ese tipo de trabajo con INAMI? El tercero es reiniciar y mejorar el sistema de protección en Estados Unidos. No hay de otra manera de decirlo. Estados Unidos tiene que hacer más para poder proteger a la gente que así lo requiere en su frontera con México, pero también México tiene que invertir en su capacidad en Comar y otras instituciones para poder apoyar mejor y a más gente que en este momento hay varios ejemplos de por qué no ha funcionado, especialmente en Tapachula y en Chiapas en general. Tenemos que cambiar eso. El cuarto punto es invertir en el desarrollo económico e institucional en Centroamérica. Pero no solamente me refiero a invertir dinero o asistencia técnica. Tenemos que también invertir en cómo mejorar la práctica y la confianza en la región para que las personas de esa región puedan tomar una opción de migrar legalmente o no migrar en el futuro. Y eso requiere no solamente dinero, ayuda de Estados Unidos o de otros países, o por ejemplo de México, sino más bien cambiar a entender cómo podemos fomentar un ambiente de transparencia, de confianza y de credibilidad en la región. Porque si no, el dinero al final del día tomará más de años, muchos años para poder tener un efecto importante y también no sería suficiente sin apoyo en las municipalidades. Por último, avanzar en un sistema de soluciones que tiene que ser flexible y responder a los cambios que hemos visto en la migración. No se puede seguir tratando de un sistema que responde cuando las personas están en la frontera México-Guatemala o en la frontera México-Estados Unidos. Tenemos que responder a los flujos cuando antes vienen, por ejemplo, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, y entender cómo establecer no solamente puntos de control migratorio, pero también opciones de protección en cada etapa de esa ruta que hemos visto que ya se ha establecido en la región. Por último, sería
solamente recalcar que las oportunidades que nosotros en el MPI estamos viendo muy de cerca es la negociación que empezó entre Canadá, México y Estados Unidos. También establecer un fundamento más directo en la Cumbre de las Américas en junio y que también tenemos que entender que las elecciones presidenciales en Honduras, Costa Rica y Colombia quizás pueden ser un buen momento para llegar a abrir más el diálogo en la región. Tenemos que ser muy precavidos entendiendo las diferentes situaciones de instabilidad en Nicaragua, en Haití, en Venezuela, que van a seguir cambiando. Y también entender que COVID no sigue con nosotros y que va a seguir cambiando la manera en cómo platicamos, cómo entendemos, cómo diseñamos mecanismos de movilidad en la región. No podemos pensar que se va a acabar de un día para otro, pero también entender cuál puede ser un diseño más favorable a la migración en la región. Lo voy a dejar ahí porque me pasé de tiempo y tomar esas preguntas. No sé si existe si tomamos en el chat algunas preguntas, pero podemos empezar por ahí y así para aprovechar el tiempo que nos queda. Pero bueno, disculpen que por algunas fechas me las pasé rápido, pero para mí es más importante escuchar de ustedes y entender qué preguntas tienen para así ser más directo con lo que pueden, con lo que yo les podría apoyar. Entonces, no sé si los colegas de la universidad nos pueden ayudar a moderar las preguntas o si prefieren otra manera. Muchas gracias, maestro, por su participación. Estuvo muy interesante. Creo que el tiempo estuvo perfecto, no me parece excesivo. Y efectivamente tenemos una pregunta en el chat. Voy a leérsela. María Rocío Alvarado nos pregunta, ¿cómo considera a las personas que están sufriendo la guerra de Ucrania y que salen de su país ¿Tienen estos calidad de migrantes? Pregunta María Rocío. Bueno, de hecho, ayer el presidente dijo algo muy importante, dos cosas. El presidente dijo ayer dos cosas muy importantes en su discurso de Estado que sucedió ayer. De hecho, quizás a los mismos momentos en el cual la guerra en Ucrania se estaba intensificando. Y el primer punto fue que Estados Unidos busca hacer más para apoyar a las personas de Ucrania a poder movilizarse en Europa más fácilmente y de esa manera encontrar refugio. El segundo fue que enfatizó el presidente la importancia de incluir en la agenda de Estados Unidos, en la agenda doméstica de Estados Unidos, retomar las conversaciones de una reforma migratoria. Primero, el primer punto. Las personas que en este momento están huyendo de Ucrania por la guerra tienen un estatus un poco diferente al que, por ejemplo, compararíamos con las personas venezolanas. En Europa, las personas que son, las personas que pueden comprobar que son nacidas en Ucrania, tienen acceso a los otros países de la Unión Europea con solamente su identificación. Entonces, esas personas pueden irse de un país a otro sin ningún tipo de retraso y tampoco sin un tipo de control. Es diferente, por ejemplo, las personas venezolanas que cuando se estaban y siguen saliendo de Venezuela, cada país tenía ciertas restricciones para impedirles que sigan su paso a su país de destino. Esa es una diferencia. Por ejemplo, como en la visión general, se consideraría a la persona venezolana como refugiado o buscando refugio y a la persona de Ucrania como persona buscando migración más fácilmente en los países. Ahora, existe algo muy importante que puede cambiar de un día para otro, como lo hemos visto cambiar para las personas venezolanas. En Venezuela, a principios de la movilidad venezolana, Colombia, Perú, Ecuador, hasta Chile, recibieron a muchas personas, millones de personas venezolanas en su sociedad. Muchos de ellos les dieron un estatus regular por un definido tiempo.
Pero lo que sucedió es que entre el transcurso de los años, esa respuesta se empezó a debilitar porque la percepción pública empezó a afectar la manera de continuar estos programas. Muchas personas empezaron a ver pensar y a ver que venezolanos pueden competir con sus intereses nacionales. Eso es posiblemente algo que va a suceder también en Europa, aun si los millones de personas que se están yendo de Ucrania pueden llegar, por ejemplo, a Alemania, a España, a Irlanda. Si son un flujo, un volumen muy alto, va a tener ese tipo de complicaciones en 6 meses, un año, que entonces vamos a tener que retomar cuáles y dónde pueden ir las personas que son de Ucrania en Europa a otros países, incluyendo quizás a Latinoamérica. Existe un caso importante que podemos explorar ahí. El segundo punto. En México, el presidente Biden dijo que México es y tiene que ser un aliado importante en la gestión migratoria de la región. También ayer citó la colaboración que tiene con Brasil, con Colombia, y lo que dio a entender ayer el presidente, de hecho muy, muy importante, fue que México tiene que ser un país de más liderazgo en la región, pero que también no debe de ser el único país. Y por eso estamos viendo quizás de entre este mes a junio, cuando se haya la cumbre de las Américas, veremos qué otros países van a poder apoyar este tipo de mecanismos regulares. Y si es que, aunque yo lo veo muy difícil, entre ahora y el fin de año, exista una segunda opción de reforma migratoria en Estados Unidos, que lo veo sinceramente muy difícil. Creo que ahí lo dejo con esas preguntas. Muchas gracias, maestro. La doctora Larisa me parece que tiene un comentario, tiene la manita levantada. Adelante, doctora. Ah, buenos días, gracias por su presentación, fue muy interesante, fue muy nutritiva de datos. Yo tengo dos preguntas. Primera pregunta es sobre, digamos, datos gráficos que nos muestran números de detenidos en Estados Unidos y México, y usted comentó y que tiene todos estos cambios en dinámicas, un cierto vínculo con política migratoria de Estados Unidos y de México. Por otra parte, solamente fracción de migración. Yo no sé cómo está en Estados Unidos, tal vez lograron captar todas las personas móviles que pasan sin permiso por fronteras, yo no sé, pero en México todavía hay vías, digamos, menos controlables. De todas maneras, interesante si ustedes hicieron algunas, yo sé que ustedes hacen estimaciones de flujos irregulares y que si tiene su metodología estas estimaciones, no hicieron como gráficos que presentan su visión de tamaño de estas flujos, porque gráficos de detención, dinámicas de detención, nos permite acercar, digamos, números de tamaños de flujos migratorios, que nos dicen con certeza es que cuántas personas el sistema logró captar, pero ¿cómo usted estima con sus estimaciones de flujos irregular? ¿Se incrementó flujo migratorio en general? No vamos a dividir regular o regular ahora, pero o no. Esta es no, sí, se incrementó, pero de cómo fue
qué drástico fue el incremento o más leve, ¿sí? Como esta primera pregunta. Y tal vez con este cambio aparecen otros puntos de picos y bajadas, porque gráficos pueden no coincidir si tomamos en cuenta ¿ya? Que el sistema no capta todos. Otra pregunta, usted, aparte de consideraciones, ¿ya? Dicen que necesitamos avanzar de un sistema de solución en gestión migratoria de último minuto, como dejar esta estrategia de último minuto y movernos a marcos legales integrales. ¿Puede desarrollar, por favor, que usted, cómo ustedes entienden que es el concepto marcos legales integrales y qué acciones concretas en iniciativas legislativas ustedes ven como componentes de estas marcas legales integrales, que en concreto debe hacer como la gente de Congreso, sí, para que, no Congreso, ya, para congresos, cámaras, para lograr este marco legal integral. Muchas gracias. Estas Sí. son mis dos preguntas. No, y las dos son muy importantes y tiene razón. En la primera pregunta sobre los datos, con toda razón es que los datos no solamente reflejan las aprehensiones, las detenciones y presentaciones de personas en su trayecto en su trayecto en la región. No son los flujos completos y de hecho no existe una manera perfecta o buena, ni siquiera buena se puede decir, en poder entender cuántas personas en realidad están en movilidad en la región. Existen algunas estimaciones de, por ejemplo, la OIM y también de otras organizaciones internacionales, pero también son estimados, no son basados en un tipo de base de datos compartida. Esto tiene que ver mucho en que cada de los países tienen no todos los países pueden o tienen la capacidad para monitorear los flujos migratorios. Por ejemplo, hemos visto que en Panamá muchos de los flujos no se capturan bien de las personas que pasan por ahí, luego las personas que van a Costa Rica, luego de Costa Rica quizás a Honduras o si no a El Salvador y luego de Honduras a Guatemala, Nicaragua. Entonces no existe una base de datos uniforme que nos pudiese ayudar a eso. Ahora, sí, en el Instituto de Políticas Migratorias en MPI, sí hacemos estimaciones basadas en diferentes bases de datos que tenemos de gobiernos, bajo haciendo cierto tipo de calculaciones que no son tampoco perfectas, pero nos ayudan a entender un poco más el caso. Esto lo hacemos más particularmente en Estados Unidos porque tenemos acceso a bases de datos acá que nos ayudan a entender cuántas personas, por ejemplo, si intentaron cruzar 1.4 millones de personas en el 2021 a Estados Unidos por la frontera México-Estados Unidos, existe un método que utilizamos para entender cuántas más no fueron capturadas y sí entraron al país. Eso lo tenemos, pero solamente aplica para Estados Unidos, porque como bien lo menciona, no existe algo similar en México. Entonces estamos de cierta manera trabajando con aproximados y así lo son, aproximados. El segundo punto en términos de su pregunta es ¿qué componentes serían importantes en este nuevo sistema que estamos nosotros pidiendo? El primer componente es en aumentar los mecanismos de protección. Me refiero en México, por ejemplo, a aumentar cómo se aplica la protección complementaria en Comar.
Me refiero a incrementar el número y autoridad de personal en Comar para poder resolver los casos, incluyendo con ayuda de ACNUR en ese momento. Segundo, me refiero a abrir más posibilidades de los, en inglés es Protection Transfer Agreements, de acuerdos de protección, de protección, de transferir protección, transferencia de protección, no recuerdo cuál es la traducción, pero sí, esencialmente son esos proyectos que son aún pequeños programas pilotos que podrían ampliarse para poder ayudar a las personas cuando lleguen a Chiapas, por ejemplo, que no se queden en Chiapas, que puedan ir a Monterrey, a Saltillo, a Tijuana, a poder trabajar o poder desarrollar su vida en ese momento. En este momento, y ustedes lo saben quizás mejor que yo, todos los flujos cuando llegan a Chiapas, usualmente a Chiapas, se quedan en Chiapas por mucho tiempo. Ha causado mucha controversia, me imagino que también mucha tensión entre las poblaciones locales y los migrantes, porque se ha utilizado ese espacio como un espacio de contención por lo que hemos visto. El segundo componente importante es incrementar el número de visas de Estados Unidos para centroamericanos, para que más personas puedan llegar a Estados Unidos de manera regular. También en visas similares a Canadá. Y en México lo que hemos propuesto, no es una solución perfecta, pero lo que hemos propuesto es que se debería de aumentar el número de mecanismos para el trabajo temporal en la industria de agricultura para poder apoyar a las personas centroamericanas. Esos son dos de los componentes. El tercero es en ser más proactivos con iniciativas de desarrollo, no solamente en términos de dinero o de asistencia técnica, pero también en términos de apoyar a las municipalidades de Centroamérica que más lo ocupan. En realidad, por ejemplo, en Guatemala, la ayuda que ocupa Guatemala no solamente es en la ciudad de Guatemala, sino también en las afueras de Guatemala, y especialmente en ciertas municipalidades que están aisladas del gobierno central. Entonces, por eso es lo que hemos hecho en el pasado y esos son algunos de los componentes que tenemos. Existe un reporte que les puedo mandar, quizás a Ivonne o a alguien más, para que lo puedan tener y puedan leer ahí un poco más detalle de lo que hemos propuesto. Muchas gracias. Sí, estaría bueno. Con gusto. Por favor, envía a nosotros para que nosotros leamos con detalle. Muchas gracias para sus respuestas. Con gusto. Muchas gracias, maestro. La doctora Elisa, me parece, también tiene un comentario, una pregunta. Tiene por ahí levantada la manita. Adelante, doctora, puede abrir el micrófono. Muchas gracias, Ligeia. Pues Ariel, yo también me sumo a la felicitación por su participación. La verdad ha sido espléndida y con un ejercicio de mucha síntesis. Nos da una presentación muy nutritiva. Tengo 3 preguntas. La primera es si nos puede iluminar un poquito sobre el asilo en Estados Unidos, la diferencia con el refugio y también su opinión, porque muchas de las medidas que está tomando Estados Unidos, muchas veces a través de acuerdos con terceros países, resultan muy cuestionables desde el punto de vista jurídico, sobre todo a la luz del principio de no devolución. Entonces sería mi primera pregunta. Y luego 2 que son más quizás también sobre su opinión o su percepción sobre el tema. Mi segunda pregunta es en torno a los mecanismos de colaboración regional. Yo también considero que son absolutamente necesarios porque son retos que están por encima de un Estado. Pero mi pregunta es si existe ¿cuál es la tendencia, si es que existen tendencias en este ámbito? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos reales de que en un escenario de colaboración regional en materia migratoria, si existe realmente un riesgo de que la tendencia sea aún más restrictiva? Ahí sería más bien su opinión. Y la última pregunta tiene que ver con algo que usted mencionó que me pareció muy importante respecto a las percepciones de la ciudadanía, que cuando al principio se reciben flujos muy abruptos, las cosas van bien, pero con el paso del tiempo la población local empieza a sentir como una sensación de competencia, de que los recursos van a ser más escasos. Yo creo que esto es algo muy importante en México, aunque no se habla muchas veces porque es políticamente incorrecto, pero un poco, ¿realmente existen estudios económicos o desde otro punto de vista fiables donde se puedan ver si estas controversias o estos miedos que se generan en la
ciudadanía tienen una base real, porque al final estos temas se politizan mucho y se pierde perspectiva. Entonces serían las 3 preguntas. Y muchísimas gracias, Ariel. Muy bien, voy a tratar de ser lo más breve con cada una de ellas, pero bueno, el primero es la diferencia entre asilo y refugio en Estados Unidos. Es un muy buen punto que quizás debería de haber mencionado antes. En Estados Unidos, en México el refugio es comar, para la persona puede solicitar su determinación de condición de refugio por las categorías que existen y también la protección complementaria que bajo la declaración de Cartagena. En Estados Unidos se le dice asilo al refugio que como lo entendemos en México. El asilo en Estados Unidos significa que la persona puede ingresar al país buscando protección por esas cuatro categorías de protección. Persecución por razones de religión, política, racial y se me escapa la otra. Creo que es el grupo especial de personas vulnerables. Se le dice en particular asilo. Ese es el tema. La ley así es. Pero se le dice asilo cuando se presenta alguien en la frontera. Se le dice refugio cuando una persona busca desde afuera del país ingresar de esa manera. Por ejemplo, una persona que llega a Tijuana y San Isidro en Estados Unidos presenta su solicitud de asilo. Una persona que busca refugio, que busca su misma protección desde Costa Rica para ingresar a Estados Unidos, se le dice refugio en vez de asilo. Esa es la diferencia, pero en realidad no, las condiciones son las mismas. Y vuelvo a repetir, México siendo participante de la Declaración de Cartagena, tiene de hecho más abierta la apertura para proteger a la gente, que en Estados Unidos es mucho menor. El segundo punto de la colaboración y los riesgos de colaboración regional. Quiero aclarar lo que dije. Cuando nosotros hablamos de colaboración de gestión de migración en la región, me refiero no solamente a, a control migratorio, me refiero a protección para migrantes que puedan llegar a Estados Unidos o cualquier otro país, a incrementar la colaboración en implementar nuevos mecanismos de migración regular a todos los países y también armonizar las diferentes etapas e iniciativas de desarrollo que tenemos, por ejemplo, en México con el presidente López Obrador, los programas de Sembrando Vidas, de Jóvenes Construyendo el Futuro, armonizándolos con la iniciativa de Estados Unidos, que es mucho más amplia para la región. No me refiero solamente a establecer mecanismos de control, que Colombia empiece a detener a la gente, que luego Panamá controle más y que Guatemala, El Salvador y que México también lo haga. Nuestra intención en colaborar es incluir avenidas de protección, porque sin eso no vamos a poder en realidad abordar los temas que están haciendo y motivando a la gente a migrar. Pero también de otra perspectiva, es importante entender que aún bajo las mejores condiciones, el control migratorio va a seguir siendo parte importante de esta solución y que y que para nosotros, en vez de seguir haciéndolo como se está haciendo en este momento con la Guardia Nacional de México, con la patrulla fronteriza de una manera muy desafortunada en la frontera, que mejor encontremos maneras de profesionalizar ese tipo de control migratorio, de tener mejores instituciones para poder supervisar ese tipo de control migratorio y de tener más capacidad para poder hacer el control migratorio lo más humanitario posible. Sé que es controversial decir que control migratorio pudiese ser humanitario, pero en el principio real que estamos viviendo en la frontera México-Estados Unidos, aun cuando personas, por ejemplo, participan y pueden ajustar su estatus de protección en Estados Unidos, muchas de ellas son rechazadas. Tenemos que entender qué pasa con esa persona que se les rechaza, que se le da esa opción de protección, pero que después de su presentación es rechazada, y qué sucede después. Quizás la repatriación no debe ser la adecuada, quizás a lo mejor se le tiene que
colaborar con otro país que a lo mejor pueda calificar, como en México o en Costa Rica, pero tenemos que entender qué pasa cuando la persona no califica para ese tipo de protección. Eso es lo que tengo para la segunda pregunta. Y la tercera, en términos de la percepción pública, lo dije muy directamente porque sé que en Chiapas, por ejemplo, también al principio hubo una buena bienvenida a las personas que llegaban en el 2019 por medio de caravanas, pero también individualmente, por los lazos culturales y sociales que existen en la región, pero también hemos visto que ese tipo de percepción se ha disminuido y que francamente está más fragmentado que antes. En el norte del país de México, en Tijuana, en Ciudad Juárez, existen diferentes percepciones de migrantes y eso me parece muy importante estudiarlo. En términos de estudios que tenemos nosotros, tenemos un estudio, no nosotros, pero tenemos un estudio que se hizo, la alianza se lo puedo mandar también a Ivonne, es un estudio que hizo un grupo de personas aquí en Estados Unidos, el que dice que ciertamente sí hay un nivel de competición, de competencia entre las personas trabajadores locales y las personas migrantes, pero que esa competencia es menor, que en el largo plazo y viendo todos los componentes en la misma manera, se entiende que la competencia en realidad es un aspecto muy menor y que los beneficios de ese tipo de integración son mucho más amplios que la competencia que existe en algunos componentes de la industria. El segundo caso que quizás aplica mejor en la pregunta que me hizo, es un estudio que estamos empezando a llevar a cabo con Colombia. En Colombia tienen ellos una base de datos muy amplia sobre las personas que se registraron para regularizar su estatus en venezolanas que se inscribieron para regularizar su estatus en Colombia. Y lo que estamos trabajando con ellos en este momento, y no les puedo desafortunadamente compartir más detalles, es entender cuáles son la percepción de las personas venezolanas, de cómo han sido tratadas, cuál ha sido su beneficio, y también de las personas en las comunidades donde existe la mayoría de las personas que se han registrado para este tipo de regulación, para entender cómo ven los colombianos, las colombianas, a las personas que tienen un estatus regular y cómo venezolanas regulares, y cómo ven las personas venezolanas con un estatus regular su trato o cómo se han sido tratadas por la población local. Estamos apenas empezando el trabajo, no les puedo compartir más, pero ese tipo de evaluación es la que me refería antes en el término de percepción pública. Muchísimas gracias por sus respuestas, Ariel. Gracias. De nada. Muchas gracias, maestro. Tenemos una manita más levantada e igual quien quisiera hacer alguna otra pregunta también pueden hacerlo a través del chat y nosotros leemos sus preguntas. Adelante, maestro Carlos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues Ariel, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Realmente es para nosotros un paradigma el estar de cierta manera comprendiendo el ejercicio de trabajo y la visión que se tiene desde Estados Unidos en esta materia. Y bueno, yo quisiera más que nada que nos pudieras compartir sobre dos inquietudes que quedaron un poco apuntadas. Una de ellas es la forma en la que se buscan las intervenciones económicas que referías que Estados Unidos tenía que hacer hacia Centroamérica en función de la forma de contención, ¿no?, de estos flujos de personas en movilidad. Es decir, vamos buscando que se pueda invertir en algunos países para ir de cierta manera reduciendo estos flujos. Y yo quisiera preguntarte en atención a este elemento, si esto formaría parte de alguna política pública ya vigente o que estaría sujeta a una reforma legislativa que esté trabajándose en estos momentos. Y otra inquietud que me llama la atención en este aspecto es la forma en la que pueda o no
utilizarse la presencia, vamos a decirlo así, de la Guardia Nacional en la zona fronteriza sur de México o posiblemente en la norte de México en este tema, porque efectivamente nosotros en nuestro país buscamos tener una visión desde los derechos humanos y lo que nosotros o lo que para nosotros y la política nacional en materia de migración sería una lesión al ejercicio de los derechos humanos, aún de estas personas que transitan por nuestro territorio, simplemente la presencia o la intervención sin justificación, pues representa ya una lesión a los derechos humanos. Pero, ¿de qué forma podría visualizarse este ejercicio en un acuerdo, ¿no? Con México nosotros sabemos que ya hace algunas décadas se tuvo una serie de acuerdos en los cuales se buscaba tener esta presencia de manera más contundente, pero bueno, nosotros tenemos sí también la visión de los derechos humanos, la visión de las personas migrantes, pero a lo mejor lo hemos enfocado de otra manera y me gustaría, si te es posible, como un poquito compartirnos cómo es esa visión desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias por tus preguntas, Carlos. En términos de intervención económica, a lo mejor no lo dije claramente. Cuando me refiero yo a inversión económica Centroamérica de Estados Unidos, me refiero a inversión a programas que puedan apoyar las causas, los motivos, los factores importantes de la razón por cual la gente se va. No me refiero a que Estados Unidos mande dinero a crear una fuerza de control migratorio en El Salvador, aunque lo han hecho. De hecho, lo hizo con el presidente Bukele. No me refiero a eso, me refiero a programas, a dinero, a desarrollo económico humanitario para abordar las causas de estas tipos de motivaciones. Y estoy completamente contigo de acuerdo en una cosa, que es, aún con 5 o 6 veces más el dinero que estamos mandando ahora, si tuviésemos 5 o 6 veces ese dinero, reducir los flujos migratorios irregulares tomaría una década. No se puede pensar que cambiarían los flujos de un año para otro o de un presidente hacia el otro. Y ese es desafortunadamente quizás lo que se ha presentado en la política migratoria en Estados Unidos. Cada presidente quiere decir, voy a mandar este dinero, vamos a abordar las causas migratorias. Lo hizo Obama, lo hizo Trump, lo hizo ahora Biden. Y vamos a mejorar y vamos a dar apoyo para que no se dé ese tipo de migración irregular. A mi componente, para mí y para MPI, lo que estamos buscando hacer no es tanto hacer que la migración no suceda, porque eso no pienso que es lo adecuado, sino más bien cómo poder hacer que la migración irregular sea un componente menor y menor cada año y que la migración legal, ordenada y segura pueda ser más y más. Y para eso pienso que tenemos que cambiar en Estados Unidos y en México también, cómo entendemos la inversión económica a los países. No se trata de reducir la migración, sino más bien de canalizar la migración de una manera irregular a una manera más regular. Y entender que realísticamente esto no va a pasar en 4 años, que esto va a tomar décadas para hacerlo y que se tiene que manejar de esa manera. O sea que, y esto fue muy controversial cuando la vicepresidenta Kamala Harris fue a Guatemala y dijo que no vinieran las personas porque iban a ser rechazadas. El mensaje tiene que ser, no vengan de manera irregular. Esta es la manera que les estamos dando específicamente para que puedan venir de la manera regular. Y ahí fue donde falló mucho el mensaje y desafortunadamente continúa de fallar. En términos de cómo pueden ser este tipo de alcance, sí existe un plan de acción del presidente Biden, se llama la estrategia para abordar las causas, consecuencias principales de una motivación de migración irregular, pero
y no requiere, no requiere del Congreso. Puede ser en el alcance del dinero que ya ha aprobado el Congreso para que el presidente pueda dividirlo a destinarlo a diferentes proyectos. Entonces, eso es algo que sí puede hacer el presidente, pero siempre tiene está limitado al dinero que ya le ha otorgado a él el Congreso. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo que aun cuando el presidente Joe Biden ha dicho que quiere invertir 4,000 millones de dólares en Centroamérica en 4 años, hemos visto que todavía ni el primer 1,000 millón de ese 4,000 millones se ha dado porque el Congreso todavía no lo ha aprobado. Entonces existe existe una demora en el transcurso de la implementación de lo que ha dicho el presidente y de efectivamente el alcance que puede tener. El último punto de la pregunta sobre la Guardia Nacional. Completamente con ustedes en que lo primordial tiene que ser el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y para nosotros entender cómo podemos implementar si es que, como lo ha decidido el gobierno mexicano, si es que la Guardia Nacional va a seguir siendo parte del control migratorio presente en la frontera México-Estados Unidos, México-Guatemala, tenemos que entender cómo se puede monitorear, supervisar y tener una manera más transparente de cómo INAMI, por ejemplo, que por ley tiene que pedir la ayuda de la Guardia Nacional, pueda ser más ágil y más directa cuando haya violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, me imagino que ustedes ya que también lo conocen su trabajo muy bien, ha tenido ciertos reportes que han empezado a evaluar lo que ha sucedido con la Guardia Nacional, pero se requiere un poco más de un proceso más sistematizado con consecuencias directas a las personas que están violando los derechos humanos de las personas, incluyendo a agencias del gobierno como lo es la Guardia Nacional y también como INAMI. Pero completamente con ustedes de que y quiero que sea claro con esto, nada de lo que estoy diciendo significa que estaríamos a favor de que los derechos humanos de las personas migrantes sean violentados o que sean puestos como una prioridad segunda al manejo de la población migrante. Estamos tratando de empezar, si es que va a seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿qué se pueden hacer para mejorarlas? Incluyendo, por ejemplo, poniendo una agencia directamente involucrada con la supervisión de los operativos de la Guardia Nacional y también, obviamente, para sancionar cualquier tipo de falla en esos derechos. Espero y sea un poco más claro mi pregunta, mis respuestas a tu pregunta. Muchas gracias, maestro. No tenemos más comentarios ni preguntas en el grupo, entonces quisiera yo aprovechar para hacer un comentario y pregunta. Yo personalmente tengo poco de haberme integrado a este equipo de investigación, pero noté un cambio en el discurso de Estados Unidos en cuanto a justo la protección. Integraron al discurso de la regulación el tema de la protección, o yo he visto que ha sido muy reiterativo en el discurso. Ahora me queda más claro que Estados Unidos tiene muy definido, creo que nos lleva por mucho, que tiene muy claro cuáles son sus procesos de regulación migratoria y sí tiene bien identificado los grupos. Me parece, me sorprendió mucho los porcentajes que nos dio, que a pesar de los altos índices de migrantes que tiene Estados Unidos, su población irregular es baja en comparación a todos los migrantes. Entonces, creo que sí están haciendo su trabajo, es algo que ahora me queda más claro y creo que sí ha implicado este cambio de visión del presidente y sí se ve reflejado. Pero mi pregunta es, y creo que siempre, bueno, yo tengo esta hipótesis, que este discurso o este cambio de visión, porque también lo veo que México lo intenta, pero creo que todavía por esto de la Guardia Nacional y algunas cosas, deja un poquito de lado el objetivo de proteger con los procesos de regulación, ¿no? ¿Usted considera que este discurso que
que bueno, que es un discurso internacional, pero que ahora siento que adopta más Estados Unidos que incluso México, ha influido en la decisión de los migrantes de Centroamérica a este movimiento masivo de migrantes, pero sobre todo de personas que buscan y tienen claro que están en busca de una protección complementaria, ya sea asilo, refugio, porque es muy claro cuando vemos las personas o el tipo de, los sujetos que vienen en los flujos migratorios, ¿no? Tienen muy claro a qué vienen y creo que ha influido, o sea, pero eso es como una hipótesis muy personal, entonces quería saber su opinión respecto a si ha influido o no este cambio de política o de percepción en la política. Para nosotros, yo estoy de acuerdo contigo. Sí ha habido un cambio importante en la política migratoria, en el esquema de la política migratoria entre el presidente Biden y el presidente Trump. Ahora, como mencioné durante la presentación, existen elementos de la política migratoria del presidente Trump que todavía existen bajo el presidente Biden, como el Quédate en México y el Título 42. Mi percepción es que ambos van a dejar de ser relevantes en el en el término mediado, porque el Título 42, algún día de estos va a tener que ser terminado, cancelado, porque ya no va a haber la misma necesidad de mantener los flujos controlados por la pandemia. De hecho, ayer el presidente Biden dijo que ya estamos en Estados Unidos, en una nueva etapa de la pandemia, en donde tendremos que empezar a cómo agilizar y movilizar esfuerzos para poder hacer más de lo normal. Obviamente no creo que vamos a llegar a lo normal, pero si la idea es que de él y de su administración es que ya estamos en las etapas finales de la pandemia, la regla de aplicar el título 42 no tendría el mismo efecto si ya es que estamos teniendo la pandemia. El Quédate en México en condiciones similares tiene un horizonte que se acerca más cada día. No solamente porque el presidente lo quiere terminar, pero también porque tiene una audiencia en el Tribunal de la Suprema Corte creo que de aquí a mayo o a junio tenemos una opción si se puede cancelar de esa manera. Pero en términos de protección quiero ser muy, muy claro también. Aún con todo lo que sigue igual entre el presidente Trump y el presidente Biden, que son importantes esos dos componentes, sí se ha visto un cambio en la protección a la población doméstica en Estados Unidos, que quizás aquí es lo que siempre fragmenta la conversación. El presidente se le ha sido más eficaz promover la protección de personas inmigrantes ya en el país. Por ejemplo, la agencia de ICE, la agencia que es responsable de control migratorio en Estados Unidos, se le han bajado las prioridades a las personas que pueden ser elegibles para ser deportados. Eso es importante. Es un cambio que que el presidente Trump no se ha visto y que de hecho Biden ha hecho menos prioridades que el presidente Obama. Una persona hoy en día corre menos peligro de ser deportado en Estados Unidos que lo hacía durante el presidente Obama. El problema es que cuando se trata del flujo migratorio que viene de Centroamérica a la frontera, es una dinámica diferente porque atiende a una política más controversial. Hay más personas a favor, más fácil poder argumentar las razones por cuál se tiene que proteger a las personas en Estados Unidos que apoyar a las personas que están tratando o intentando de llegar de manera irregular a Estados Unidos desde la política de Estados Unidos. Esa es la fragmentura que existe y quizás la razón por la cual hemos visto tanta tensión en eso. Pero aún así hemos visto que el presidente sí ha hecho ciertas cosas para avanzar protección para ciertos grupos, por ejemplo, el TPS para venezolanos. La reacción que tuvo Estados Unidos para apoyar a las personas de Afganistán. Lo que comentamos antes sobre las personas de Ucrania. Lo que pasa es que usualmente no se han puesto en la misma dinámica y el diálogo siempre suele suceder primero y las acciones demoran tiempo para poder ser efectivas. Entonces, existen partes que han hecho bien, que ha hecho bien el presidente para promover más la protección,
quizás lo último que diría sobre esto es, para nosotros lo más importante que se ha hecho o empezando a hacer es que ha cambiado, ha buscado cambiar en Estados Unidos el reglamento de asilo para que las personas, los agentes de asilo en la frontera puedan adjudicar, puedan resolver más rápido los casos de protección que antes. Les comenté que 1.4 millones de personas están esperando todavía resolución de su caso de protección. Si agregamos 200,000 más al año, vamos a seguir creando un sistema que solamente demora y demora más. Lo que está buscando hacer el presidente Biden es hacer que las personas, los agentes federales de asilo en la frontera puedan tomar una decisión más ágil sin tener que llegar por todos los pasos de los tribunales para determinar si una persona merita o no la protección en el país. Y para muchos me imagino que será un caso favorable, pero también quiero volver al punto que comenté antes. En algunos casos, acceso a la protección es bueno, pero también vamos a ver casos que no van a ser aprobados, y para esas personas entonces la pregunta es, bueno, si no califican por protección en Estados Unidos, ¿en dónde sí calificarían y cómo podemos ayudar a esa persona a llegar a un lugar donde no se sientan en riesgo de su vida? Pero a lo mejor no siempre la solución va a ser Estados Unidos, y a lo mejor tampoco va a ser México, a lo mejor puede ser Canadá, puede ser Costa Rica, pero eso es donde estamos todavía viendo los detalles. Muchísimas gracias, maestro. Creo que ya no tenemos más preguntas. Y pues no me queda más que agradecer. En estos momentos voy a presentar su constancia. Voy a darle lectura. Gracias. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia al maestro Ariel Ruiz Soto por su destacada participación con la ponencia La relación e impacto de la política migratoria de Estados Unidos en México en el Seminario Permanente de Migración, Género, Derechos y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, llevada a cabo en la modalidad virtual del día de hoy, 2 de marzo del 2022. Esto en el marco del proyecto Cátedras número 232, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir. Esta constancia está firmada por nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, y se la haremos llegar a través de la doctora Ivonne. Y pues de nueva cuenta no me queda nada más que agradecer en nombre de todas las doctoras que integran este proyecto por su amable, por ser tan accesible con nosotras a pesar de la distancia, y por habernos brindado esta información que me parece muy, muy importante para poder ir como vinculando y visualizando el panorama general. Muchas gracias, y pues aquí en Chiapas tiene las puertas abiertas del proyecto, del instituto, y de parte de las doctoras, pues esperamos que poder contar con usted para futuras colaboraciones. Con mucho gusto, estamos en contacto, y muchas gracias por las amables palabras para participar con ustedes. Ustedes están en un lugar, en una posición tan importante en Chiapas, que para nosotros es un esfuerzo de beneficio mutuo poder presentarles a ustedes nuestro conocimiento, y que en algún momento ustedes nos presenten lo que ustedes han estudiado. Para mí sería muy valioso también, porque si entendemos la política mexicana ha estado tan fragmentada y diferente y cambiante en los últimos años, Chiapas ha estado en el centro de este tipo de movilidad migratoria, y con ustedes espero poder seguir aprendiendo de estos mecanismos en el futuro. Así que gracias otra vez. Pues también quisiera agradecer a todos los aquí presentes por su asistencia todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes. Nos vemos en abril. Y de nuevo, maestro Ariel, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en las próximas sesiones. Hasta luego. Gracias, buen día. Adiós, nos vemos. Muchísimas gracias, Ariel. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. De nada. Gracias. Bye.